El exministro José Serrano seguirá preso en Estados Unidos. Una jueza de la Florida no dio paso a su habeas corpus. Según su defensa, insistirá en el recurso para lograr su libertad y evitar su deportación a Ecuador. Un siniestro de tránsito en la ruta Viva de Quito dejó 3 muertos y 9 heridos. El incendio en un tanquero de gas provocó que esa carretera que une al aeropuerto sea cerrada durante 8 horas. Solo las provincias de Carchi, Imbabura y 2 cantones de Pichincha tendrán el IVA al 8% durante el feriado de noviembre. El gobierno quiere impulsar la reactivación turística en las zonas más afectadas por el paro. Los destinos turísticos se alistan para el feriado. En Santa Elena habrá el Festival del Pan con seguridad reforzada, mientras en Cuenca la Ruta de los Campanarios resaltará el patrimonio cultural de su centro histórico. 3.000 militares y policías han instalado 3 bases temporales en Durán. Desde allí se ejecutan operativos en varios puntos críticos del cantón, con ayuda de 20 drones. Su desafío es bajar los índices delictivos, que ya son más altos que los de todo el 2024. El gobierno abrió la puerta para pagar sueldos de salud, educación y justicia, con préstamos y otros ingresos que no son permanentes. El presidente usará este mecanismo para 2026, como lo hizo en los 2 años previos. El primer encuentro cara a cara en 6 años entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping logró bajar las tensiones políticas y comerciales entre sus países. Estados Unidos bajará los aranceles a los productos chinos y el gigante asiático permitirá la exportación de minerales raros. Liga de Quito está a 30 minutos de disputar su paso a la final de la Copa Libertadores. Llega el partido de vuelta contra Palmeiras con 3 goles de ventaja. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Televistazo Estelar. Hoy jueves 30 de octubre. Comenzamos de inmediato con la información. Una jueza de Florida no dio paso al habeas corpus presentado por José Serrano, quien seguirá detenido en la cárcel de Crown, en Miami. Su abogado dice que tiene 14 días para contestar mientras espera la audiencia para su posible deportación a Ecuador. Informa Jacqueline Rodas. El exministro José Serrano seguirá preso en Estados Unidos. La jueza Marty Fulgueira, del Distrito Sur de Florida, no dio paso al recurso de habeas corpus presentado por su abogado, quien alegó que la detención fue ilegal y pidió que Serrano sea protegido como solicitante de asilo y por tanto no sea deportado a Ecuador. Según el sistema de la función judicial estadounidense, la jueza Fulgueira recomendó desestimar el habeas corpus sin prejuicio por falta de jurisdicción o negarlo. Esto quiere decir que la jueza no resolvió el fondo de la petición, por lo que Serrano puede volver a presentar el recurso y que considera que ella no es competente. Robert Sheldon, abogado de José Serrano, dijo a la cadena Telemundo 51 que no considera la decisión de la jueza como un rechazo al habeas corpus, que tiene 14 días para responder y que luego de ese tiempo espera una audiencia. Además, Serrano tiene otra audiencia el 19 de noviembre para decidir si es deportado o no. El exministro, procesado en Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, está preso en la cárcel de Crown, en Miami, desde el 7 de agosto, cuando fue detenido por sobrepasar su tiempo de estancia legal en Estados Unidos. La jueza Padlova Guerra fue separada del tribunal de alzada del caso Magnicidio FB sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Las hijas del ex candidato presidencial la recusaron alegando vínculos con el correísmo. A continuación, los detalles de la audiencia. El Tribunal de Apelación del caso Magnicidio FB sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio se quedó sin un integrante. Las hijas del ex candidato presidencial demandaron a la jueza Padlova Guerra, acusándola de tener vínculos con el correísmo, tienda política a la que pertenecieron 2 procesados por el crimen de su padre, el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronnie Aliaga. Los otros 2 jueces del tribunal aceptaron los argumentos de Amanda y Tamia Villavicencio. Decidieron que la imparcialidad de la jueza puede verse afectada por sus antecedentes y la separaron de la causa.
Pichincha. En la audiencia se expuso este tuit del expresidente Rafael Correa. La jueza Padlova Guerra es una muestra de que aún quedan jueces honestos. Hay que estar muy atentos para que no la destituyan. Publicado el 25 de diciembre de 2019, cuando liberó a los correístas Paola Pavón y Virgilio Hernández, a la fecha detenidos por rebelión durante la jornada de protestas en Quito. También se informó que la jueza fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa en 2015, cuando se desempeñó como asesora de la ministra de Justicia Ledy Zúñiga, mientras José Serrano era ministro del Interior. Guerra rechazó los señalamientos, aseguró que las demandantes no han probado que ella tenga una militancia política, que su conducta ha sido intachable y que su objetividad no está comprometida. Ahora la causa pasa a la Secretaría de la Corte Provincial de Pichincha para sortear un nuevo juez que reemplace a Padlova Guerra. 3 víctimas mortales y 9 heridos dejó un múltiple accidente de tránsito en la ruta viva que conecta a Quito con el aeropuerto de Tababela. 8 vehículos fueron afectados, 2 quedaron totalmente calcinados. La vía fue cerrada por aproximadamente 8 horas, como le informa a continuación Paul Romero. Un mortal siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este jueves en el kilómetro 4 de la ruta viva, a la altura del sector de Intervalles en Cumbayá, nororiente de Quito. En redes sociales circularon imágenes impactantes del choque múltiple en el que fallecieron 3 personas y 9 resultaron heridas. Según las investigaciones preliminares, un tráiler que transportaba alimentos para aves habría originado el siniestro. Sin control recorrió aproximadamente 2 kilómetros en la bajada desde Quito, arrastrando a su paso a 7 vehículos y una motocicleta. Uno de los afectados es un vehículo pesado de transporte de gas licuado de petróleo que se incendió completamente, junto a otro auto liviano que quedó atrapado por el impacto. El incendio fue el que ocasionó la muerte de las 3 personas. Las personas fallecidas son trasladadas a la morgue para la autopsia de ley y establecer la causa de muerte, y los vehículos serán trasladados con cadena de custodia, retenidos al centro de retención vehicular para posterior continuar con más pericias bajo la dirección de Fiscalía. Tuvimos un accidente de GLP con un camión que tiene 5 metros cúbicos, el mismo que se prende y ahorita fue controlado el incendio, pero la fuga seguimos controlando, estamos haciendo un taponamiento. Equipos especializados del Cuerpo de Bomberos de Quito realizaron trabajos de control y extinción del fuego con espumógeno y lograron contener la fuga de gas. Luego hicieron un desfogue y quema controlada del combustible residual. Tras levantarse la alerta, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la policía retiraron los cuerpos de las víctimas para los trámites legales, como también los vehículos involucrados, 3 pesados, 4 medianos y la motocicleta. La vía estuvo cerrada aproximadamente 8 horas. Esto generó caos vehicular desde y hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó la reapertura de la circulación pasadas las 16 horas por 4 de los 6 carriles. Seguridad. Varios frentes abiertos. Luego de 38 horas de angustia, los 4 técnicos de Comunica EP que fueron secuestrados en Los Ríos regresaron a sus hogares. Conversaron con Televistazo y relataron cómo fueron esos momentos críticos. La policía ahora investiga el ataque cometido por al menos 12 hombres armados. Joel Vanegas amplia la información. Entre lágrimas, abrazos y alivio, las familias de Raúl Molina, José Guano Luisa, Cristian Torres y Cristian Zambrano se reencontraron este jueves con ellos en las instalaciones de la empresa pública Comunica EP, después de haber sido liberados tras 38 horas de secuestro. Tranquilos amigos, tranquilos, ya está la policía aquí, estaban con ustedes. El equipo viajó a Los Ríos para realizar mantenimiento en antenas y sistemas de los medios públicos. El martes, sus integrantes fueron reportados como desaparecidos. Según contaron, ese día, mientras circulaban por la vía Palenque-Mocache, una camioneta les cerró el paso y fueron secuestrados. Empezaron a disparar a lo loco, al aire, y pensamos que nos iban a matar ese rato. Aproximadamente unas 12 personas, todos encapuchados y fuertemente armados. Cuenta que fueron llevados a un campamento clandestino a unos 30 minutos de la vía principal, donde se produjo el secuestro. Incluso ahí habían muestras de otras comidas anteriores, de otras personas que también debieron estar ahí pasando por estas circunstancias. Prácticamente tienen un campamento de entrenamiento allá y pasan disparando.
Se escuchaban clarito los disparos de cómo entrenaban, gritos así como de que están practicando peleas, sí. Los familiares recibieron la noticia de su liberación a las 9 de la noche del miércoles. Conmovidos, contaron cómo vivieron el momento en que supieron que estaban a salvo. Los que vivimos, los que sentimos que a nadie le pase eso, es doloroso y a la vez, en este caso, volverle a tener a mi hijo es la alegría. Durante las horas más críticas, Leonardo Molina, el mayor del grupo, fue el sostén emocional para sus compañeros. Si hacen una oración, que piensen en su familia, que vamos a salir de esas y bueno, también oraba y rezaba con ellos. La policía confirmó la participación de 12 personas en el secuestro, de las cuales 6 ya fueron identificadas. Un secuestro de oportunidad que buscaron estos delincuentes al ver circulando una camioneta con 4 ocupantes, inmediatamente les interceptan. Los secuestradores, según la policía, forman parte de los choneros. Hasta el momento no hay detenidos. Desde esta semana en Durán se han instalado 3 bases militares temporales y se desarrollan operativos fijos en los 4 accesos a ese cantón. Además, 20 drones que sobrevuelan el área transmitiendo información en tiempo real. En medio de estos controles, ayer se detectó un camión que trasladaba combustible de forma ilícita luego de chocarse en la vía principal. Vanessa Robles con el reporte. 1.200 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana intervienen desde esta semana, reforzando la labor de cerca de 1.000 policías. Se han instalado 3 bases temporales en la ciudad, en el SECAP, en la estación del ferrocarril y en la feria ganadera, desde donde salen los operativos hacia los sitios más conflictivos del cantón, es decir, Divino Niño, Arbolito, El Recreo y Cerro Las Cabras. Nosotros ya tenemos orientado las horas y los sectores donde confluye este personal que está al margen de la ley. Un escuadrón de 20 drones militares sobrevuela el cantón transmitiendo señal en tiempo real hasta el Centro de Mando de Operaciones Aéreas de la FAE, situado en la base Simón Bolívar al norte de Guayaquil. Cada dron está en capacidad de cubrir un espacio de 20 kilómetros a la redonda. Los 4 accesos a Durán están militarizados. En el peaje Durán-Yaguachi, los operativos militares se concentran en los vehículos que ingresan y salen del cantón. Estos puntos fijos también se extienden al peaje Durán-Boliche y al peaje Durán-Tambo. El 4º ingreso con presencia fija de la fuerza pública está entre el puente de la Unidad Nacional y la avenida Nicolás Lapenti, a la altura del paso peatonal elevado. No obstante, los delincuentes encuentran cómo burlar los controles. Un ejemplo de esto ocurrió el miércoles cuando un camión perdió pista y se chocó con el parterre central por el exceso de peso. Se descubrió que el camión, con placas de Pichincha, transportaba 4.000 galones de combustible. El vehículo permaneció en la avenida Nicolás Lapenti y Sibambe casi 20 horas. El desafío de los militares es demostrar si los nuevos controles ayudarán a bajar los índices de inseguridad en este cantón de más de 300.000 habitantes. Entre enero a octubre del año pasado hubo 420 asesinatos, mientras que este año ya son 460 muertes violentas. En total, son 3.000 militares asignados para la custodia del cantón que operarán en turnos rotativos mientras dure la intervención. Ellos tienen presencia en Durán desde septiembre de 2024. El gobierno podrá pagar sueldos de salud, educación y justicia con préstamos y otros ingresos que no son permanentes. El presidente usará ese mecanismo para 2026 como lo hizo ya en los 2 años previos. En este año, el monto que tiene que financiar es de $1.437 millones, como lo explica Adriana Bermeo. Los gastos de salud, educación y justicia se podrán pagar con préstamos y otros ingresos no permanentes en el 2026. Así lo dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa, que este jueves emitió el decreto ejecutivo 199 en el que se justifica lo resuelto con un informe del Ministerio de Economía que reconoce la existencia de un hueco en el presupuesto y por tanto que el monto de los ingresos permanentes es inferior al de las necesidades del gasto. Esta decisión es legal, la Constitución lo permite de forma excepcional, pero no es la primera vez que ocurre. El presidente Noboa financió de la misma forma los gastos permanentes de las proformas presupuestarias del 2024 y 2025. En términos prácticos, los gastos son más que los ingresos y el dinero no alcanza. Por eso, el gobierno usa recursos de venta de petróleo y de préstamos que no son fijos. El riesgo que usted tiene
es que la deuda que está tomando no se destina a inversión y por lo tanto a recursos que luego le regresan para poder pagar esa misma deuda. Si usted toma deuda para pagar sueldos, la gran interrogante que debemos hacer los ecuatorianos es ¿cómo pagamos la deuda? Según el presupuesto de este año, los gastos permanentes suman 22.393 millones de dólares y los ingresos permanentes 20.956 millones de dólares. El faltante es de 1.437 millones. Ese es el monto que debe cubrirse con los ingresos variables. En la familia ecuatoriana es cuando le decimos, cuidado, no empieces a pagar la comida de la tienda con tarjeta de crédito. Si vas a pagar la comida, que sea con tu sueldo, no con el préstamo que hagas en la esquina, porque en un momento ese préstamo se te hace que se vuelva insostenible. El presidente Daniel Noboa emitió este decreto un día antes de que termine el plazo para entregar la proforma presupuestaria para el 2026 a la Asamblea Nacional. Seguimos con más información. Richard Gómez, vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES, renunció a su cargo a través de una carta. El dirigente permanece fuera del país y es investigado por presunto desfalco a la cuenta del sindicato de la Corporación Nacional de Electricidad. El IES busca los mecanismos para la representación de esa vocalía. Más información con Carla Delgado. El vocal de los asegurados, Richard Gómez, renunció oficialmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya se encontraba ausente del cargo desde el 6 de agosto, cuando solicitó una licencia por motivos de salud, según justificó. En una carta dirigida al presidente del IES, Gómez indicó que su condición médica ha requerido atención y cuidados. El documento, fechado el 28 de octubre, destaca además que la vocalía de los asegurados siempre respaldó y votó junto al Ejecutivo dentro del Consejo Directivo. Salió del país coincidiendo con la denuncia en su contra por un desfalco de $800,000 de las cuentas del sindicato de la Corporación Nacional de Electricidad. Con su renuncia, la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IES queda en el limbo. Es bastante delicado y en términos de la gobernabilidad, de la institucionalidad del IES, es preocupante esta situación y también muestra, como he mencionado en varias ocasiones, esta falta de un manejo técnico en la materia de la seguridad social. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama, aseguró en una entrevista en Radio Centro que el IES evalúa cómo designar un nuevo vocal de los asegurados. Yo ya he tenido los acercamientos correspondientes con CNE para poder coordinar este proceso de elección, que esperamos que sea tan ejecutivo, calculo alrededor de unos 2 meses. No obstante, Borja advierte que el proceso no será así de sencillo, ya que no existe un procedimiento definido para esta designación. Debería emitir la Asamblea Nacional una norma porque no hay el marco jurídico para realizar esa designación, solamente está previsto el costo operativo. Mientras tanto, la ex vocal suplente de los asegurados, Mercy Maldonado, intentará recuperar su cargo mediante una acción de protección que se resolvería este viernes. Consulta Popular 2025. Organizaciones políticas y sociales cuestionaron al Consejo Nacional Electoral por la falta de control a la publicidad del gobierno. Aseguran que el régimen realiza campaña anticipada por el sí. Patricio Díaz informa que el organismo electoral reunió a los inscritos para campaña por la consulta y referéndum con el fin de poder resolver estas dudas. Organizaciones políticas y sociales acudieron al Consejo Consultivo con el CNE y llevaron críticas contra el organismo. Cuestionaron las denuncias que les puso por inconsistencias en la justificación de sus cuentas de campaña y se centraron esta vez en la falta de control sobre la publicidad estatal que dicen está impulsando el sí. Todo el país está la campaña por el sí ¿O acaso no, para la sociedad civil, en este caso para la CONAIE, inicia en una fecha la campaña, pero para la otra parte inicia? Entonces ahí también sí exigimos, si existen reglas, el control debe ser para todos. Pero más que información, para mí es una promoción electoral y propaganda electoral. A esas críticas sumaron que se les ha pedido formalmente abstenerse de declaraciones y eventos que promuevan su postura hasta que empiece la campaña. Esto nos llegó a los partidos políticos. Yo pregunto
si eso también les ha llegado al gobierno, a las instituciones del Estado, porque hasta ahora siguen haciendo campaña. Nuestros departamentos de fiscalización están tomando nota que esto no se dé. En el caso de cometerse esta infracción electoral, ya vendrá ese proceso que se tiene que tomar para poner la denuncia respectiva en el Tribunal Contencioso Electoral. La presidenta del Consejo respondió también a la consulta de si el presidente de la República, Daniel Noboa, debe tomar licencia o no para hacer campaña por el sí. Un servidor público no puede inducir al voto en el ejercicio de sus funciones. Tiene que pedir licencia porque está en la calidad del servidor público y también es el proponente. El Consejo Nacional Electoral autorizó a 2 empresas para que realicen encuestas previo al proceso del 16 de noviembre. Clima Social y Centro Invest. Esta última, además, recibió autorización para hacer exit poll. Y a víspera de la campaña por la consulta popular y referéndum, la dinámica del presidente Daniel Noboa ha cambiado. Accede a más entrevistas en medios de comunicación y mantiene una fuerte agenda en territorio donde entrega créditos, bonos y más. Mientras la figura de la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, se dilata. Desde mediados de octubre, la figura de la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, pasó a segundo plano. En 2 ocasiones suspendió la habitual rueda de prensa. El último motivo fue por supuestas amenazas contra su vida. Y conforme se acerca la fecha de inicio de la campaña electoral para la consulta popular y referéndum, la imagen del presidente Daniel Noboa ha dado un giro y ha tomado mayor protagonismo. En 2 semanas ha dado 3 entrevistas. Un día después del fin del paro nacional, que se concentró en Imbabura, Noboa habló con CNN y expresó su confianza en que la ciudadanía respaldará en las urnas la conformación de una asamblea constituyente y las otras preguntas del referéndum, incluyendo las bases extranjeras en Ecuador. Asimismo, el mandatario ha acudido a radios. La última entrevista fue el 28 de octubre en Guayaquil, en la cual se refirió a figuras del correísmo. Analistas sostienen que más que una estrategia, es una obligación del mandatario salir y promocionar su iniciativa de referéndum y consulta popular, sobre todo luego de superar momentáneamente una crisis como las movilizaciones en la sierra. Daniel Noboa también ha estado activo en territorio, como ocurrió en Cuenca, donde se inició la segunda fase del programa Jóvenes en Acción, con 80.000 beneficiarios, y se realizó el concierto gratuito de Vele. Desde el gobierno se han otorgado nuevos programas de reactivación económica e incentivos como el denominado Firmes con Noboa, enfocado a las zonas afectadas por el paro, que implica la entrega de bonos de $1.000 y la reducción del IVA al 8% durante el feriado, sin contar la decisión de adelantar el pago del 13º sueldo para el sector público y llamar al sector privado a sumarse a dicha iniciativa. Expertos apuntan que en Ecuador no hay una política pública que busque solucionar el problema estructural, y lo que se vive es un Estado y gobierno en el rol de candidato, centralizado en ganar elecciones. El sector turístico de Santa Elena se alista ya para el feriado de noviembre en medio de la preocupación por el incremento de hechos delictivos y violentos en esa provincia. Las autoridades locales, de hecho, ya tienen un plan de seguridad que contempla la presencia de 650 uniformados y la prohibición de las denominadas rodadas del terror. Estefanía Arias con más de este tema. El sector turístico de Santa Elena le apuesta al feriado de noviembre, con el que buscan mejorar sus ingresos, aun cuando el aumento de hechos delictivos en la provincia los tiene preocupados. Las autoridades locales afirman que las estrategias de seguridad están coordinadas para los 4 días de asueto. El alcalde de Salinas, por ejemplo, aseguró que estarán monitoreando las 85 cámaras de vigilancia instaladas en los puntos de mayor afluencia. Tenemos prohibiciones para los carros tuning, nada de ningún tipo de carro que pueda perturbar los niveles acústicos permitidos. Tenemos prohibiciones para los informales. Nosotros tenemos 48 policías en total que salen a hacer operativos en conjunto con Intendencia para el tema de los libadores y también para el tema del control de horarios en establecimientos nocturnos, ¿no? Para este feriado, la policía desplegará 650 uniformados en toda la provincia, intensificando los controles en los balnearios con mayor afluencia de turistas, como Salinas, Vallenita y Olón.
estamos cerca de las fiestas también provinciales y tenemos eventos en varias comunas. Estamos con 68 comunas y hay varios eventos que hay que cubrir, entonces vamos a desplegar el personal policial en todas partes. Asimismo, se mantendrá la presencia de militares en las distintas playas, como en Montañita y Salinas. Esta última estará abierta hasta las 6:30 de la tarde. Vale recalcar que acá también en la provincia están prohibidas las rodadas del terror que son conocidas comúnmente a nivel del país. Aun cuando el panorama no es alentador, este sector está listo para recibir a los turistas, con promociones y actividades recreativas, como los 2 festivales del pan que se desarrollarán en el Cantón Salinas el 1 y 2 de noviembre. Un estudio internacional revela que a Ecuador le cuesta aproximadamente 6.200 millones de dólares al año la falta de una burocracia eficiente. Los retrasos en los trámites se concentran en los permisos o autorizaciones, como le explica en el siguiente reportaje Adriana Bermejo. Al país le cuesta alrededor de 6.200 millones de dólares al año la ineficiencia de la burocracia. Así lo reveló Sari Levy, investigadora de la Universidad Internacional de Florida y coautora del estudio Índice de la Burocracia 2025, en el que se analiza la situación de 21 países, 16 de ellos latinoamericanos, y se detalla el tiempo que toma hacer los trámites para abrir una empresa y para mantenerla funcionando. En el caso de Ecuador, los trámites de apertura representan 9 meses de trabajo y los de mantenimiento 2 meses y medio. Permitiendo a la empresa dedicarse para lo que fue creado, que es producir, se generaría en el país un producto equivalente adicional de un 5% y unas exportaciones equivalentes al 13%. Levy explica que si bien la tecnología ha agilizado los trámites generales que en Ecuador tardan en promedio 42 horas, se mantienen las demoras en los que realizan sectores específicos, por ejemplo, permisos agrícolas, ambientales y sanitarios. Añade que lo que se requiere no es eliminarlos, sino hacerlos más ágiles. Alimenta los canales de la corrupción, porque en ese proceso emergen mecanismos y actores que tratan de decir que pueden por otras vías alternas cumplir aceleradamente con los procesos. Y la informalidad luego trae otro tipo de problemas y el principal que yo resalto es la incapacidad de acceder a crédito formal en el sistema financiero y por lo tanto eso luego acaba siendo un gran lastre. Ecuador no es el país en el que más tardan los trámites para abrir una empresa. Ocupa el lugar 11 de 21. Brasil, en el que menos tardan, toma 284 horas. Y Chile, que lidera la lista de burocracia, 5.227 horas. Mundo. Luego de la operación antidrogas más grande y más sangrienta de Brasil, con 132 muertos, el gobierno federal y la gobernación de Río de Janeiro acordaron crear un órgano conjunto para seguir combatiendo a las bandas de narcotráfico. El estado de Río defiende el operativo contra el que ha habido protestas y denuncias de excesos policiales. Reporta Pedro Jiménez. Ha sido el capítulo más grave de las intervenciones policiales contra las drogas en favelas de Río de Janeiro en un controversial operativo. El gobernador del estado aseguró que pueden ganar batallas, pero no la guerra, que para eso necesitan la ayuda del gobierno federal. El estado de Río de Janeiro y el Ministerio de Justicia han creado la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado y han puesto a disposición peritos criminales, médicos forenses, expertos en balística, aunque el gobernador presiona además para el envío de fuerzas militares, algo que no está decidido por parte del gobierno de Lula da Silva. El presidente brasileño ha dicho que no pueden aceptar que el crimen organizado siga esparciendo drogas y violencia por las ciudades, pero pidió que se los combata de manera que no se ponga en peligro a los civiles. Residentes de las favelas donde se ejecutó el operativo en el que murieron más de 130 personas protestaron hoy frente al edificio del Palacio Guanabara, sede del gobierno de Río de Janeiro. Condenaron la muerte de civiles inocentes y ahora el Supremo Tribunal Federal ha llamado a una audiencia para el 3 de noviembre al gobernador de Río, Claudio Castro, para que explique los procedimientos que se usaron.
Desde ya el gobernador defiende el operativo, señalando que se dio luego de más de un año de investigaciones y una planificación de 2 meses, que la idea era ejecutar al menos 100 órdenes de detención, pero que tuvieron que reaccionar cuando los miembros de la organización criminal Comando Vermelo respondieron con drones, bombas y disparos de armamento pesado. Llegaron a sugerir que los habitantes de las favelas desvistieron luego a los muertos, quitándoles los trajes de camuflaje para ponerlos en la calle y hacerlos pasar por gente común. Producto de los enfrentamientos murieron también 4 agentes. Escenas que quedaron grabadas por las cámaras corporales de los uniformes de los policías. La ONU alerta sobre una masacre en África. Más de 2.000 personas han sido asesinadas en las últimas 48 horas en Sudán por un grupo paramilitar que lucha por el control del país. Entre las víctimas hay más de 400 pacientes de un hospital. Sudán está sumido en una guerra civil de 2023 que ha desatado la mayor catástrofe humanitaria de la actualidad. Las fuerzas de apoyo rápido, un grupo rebelde de Sudán respaldado por Emiratos Árabes, tomaron el control de la ciudad de Al-Fasher, desatando caos. Incendiaron viviendas y vehículos y asesinaron a más de 2.000 personas, entre ellas pacientes, familiares y personal de salud de un hospital. Quienes lograron escapar consiguieron refugio a 60 kilómetros del lugar, aunque muchos fueron atacados en el camino. Un bombazo mató a mi hija, hirió a mi otra hija en el ojo y paralizó a mi hijo. También me alcanzaron los proyectiles y tengo el cuerpo lleno de heridas, dice esta mujer. Sudán es un país africano que está en guerra civil desde 2023, cuando un general se rebeló contra el gobierno y comenzó una lucha por el poder. Los rebeldes han sido acusados de asesinatos masivos, violaciones y de apoderarse de las minas de oro. El conflicto ha desatado la peor catástrofe humanitaria de la actualidad, con más de 200.000 fallecidos y 14 millones de desplazados. Estados Unidos refuerza su operativo antinarcóticos en Sudamérica. Los ataques contra lanchas que supuestamente transportan drogas ya dejan más de 60 fallecidos en el Caribe y el Pacífico. La administración Trump sostiene que representan una amenaza para la seguridad de su nación, pero ¿cuánta droga se moviliza por esa zona hacia su territorio? Merly González con la respuesta. La explosión de embarcaciones se ha vuelto un contenido común en las redes del Departamento de Guerra de Estados Unidos desde septiembre, cuando el país inició su operación antinarcóticos en Sudamérica. Según la administración Trump, los ataques han dejado 61 fallecidos y 12 supuestas narcolanchas destruidas. El mensaje es claro, son una amenaza y los eliminaremos, señalando como uno de los responsables al régimen de Nicolás Maduro por el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Pero datos de su propia Agencia para el Control de Drogas lo contradicen. Según la DEA, por Venezuela transita menos del 8% de la droga que se produce en Sudamérica. 18% pasa por el Caribe Oeste, por la costa colombiana, y la mayor cantidad, el 74%, es trasladada por el Pacífico. Sin embargo, destaca que solo el 1% llega de forma directa hacia Estados Unidos. La mayoría se queda en puertos de Centroamérica y México. Expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito agregan que por ninguna de esas rutas transita el fentanilo, el opioide sintético responsable de una epidemia de sobredosis en Estados Unidos que provocó 50.000 muertes el año pasado. Esa droga se produce en territorio mexicano y llega a través de la frontera. Estados Unidos y China bajan sus tensiones diplomáticas y comerciales con un encuentro cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping al margen de la cumbre Asia-Pacífico en Corea del Sur. Han logrado algunos acuerdos y esperan trabajar juntos para poner fin a la guerra en Ucrania. La esperada reunión entre los líderes de las dos mayores potencias mundiales tuvo lugar hoy en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. Es la primera vez en 6 años que se realiza un encuentro cara a cara entre el presidente Donald Trump y el mandatario Xi Jinping, esta vez con el objetivo de resolver sus disputas comerciales. Creo que ya hemos acordado muchos puntos y acordaremos algunos más ahora mismo, dijo Trump, quien calificó a Xi Jinping como un gran líder. El mandatario chino aseguró que su país mantiene relaciones estables con sus socios de Occidente.
Debido a nuestras diferentes circunstancias, no siempre coincidimos. Ante las adversidades y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto y garantizar el avance firme de las relaciones bilaterales. La reunión, que duró menos de 2 horas, concluyó sin una declaración conjunta. Los presidentes se retiraron y en el avión presidencial, Trump aseguró que llegaron a un acuerdo comercial en casi todo y que China se comprometió a comprar cantidades masivas de soya y otros productos agrícolas. Trump decidió quitar un 10% del castigo arancelario por el tráfico de fentanilo desde China, con lo que los impuestos a las exportaciones chinas a Estados Unidos baja de 57 a 47%, a cambio de que Beijing garantice la exportación de tierras raras, que son esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología, desde iPhones hasta vehículos eléctricos. Sobre la guerra en Ucrania, Trump dijo que el tema se planteó de forma contundente al presidente chino y que trabajarán juntos para ver si pueden conseguir algo. El segundo Festival Internacional de Teatro concluye esta semana en el Espacio Cultural Casa Toledo de Quito con la obra Secretos de Verano. La producción teatral entre Estados Unidos y Ecuador se inspira en el universo del dramaturgo Tennessee Williams. Diana León con la agenda cultural a continuación. De que nos conocemos de antes. En la obra Secretos de Verano, una mujer manabita que emigró a los Estados Unidos regresa a su tierra natal en busca de respuestas sobre la misteriosa muerte de su hijo. La pieza se presenta en la Casa Toledo, en Quito, en el marco del segundo Festival Internacional de Teatro, 10 años en escena. Las funciones son a las 8 de la noche este viernes y sábado, mientras que el domingo empieza a las 6 de la tarde. A ver. Perfecta. ¿Cómo es? El concierto Voces y Ritmos del Perú rinde homenaje a las composiciones emblemáticas de ese país. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil interpretará El Cóndor Pasa, La Flor de la Canela, Cuando llora mi guitarra, entre otros temas. El concierto gratuito se realizará el viernes 31 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil. El pianista ecuatoriano Esteban Gavilanes ofrecerá un recital que recorre distintas épocas y estilos. El repertorio incluye composiciones del estadounidense Chick Corea. Cerrará con la obra maestra Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. La presentación será el viernes 31 a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música en Quito. Les contamos ahora que en las provincias de Carchi, Imbabura y 2 cantones de Pichincha, el IVA se va a reducir al 8% durante el feriado de noviembre. El gobierno tomó la decisión asegurando que es para impulsar la reactivación turística en las zonas precisamente más afectadas por el paro. La disminución del impuesto es específicamente para actividades turísticas. El IVA se reducirá al 8% en el feriado de noviembre. Así lo determinó el presidente Daniel Noboa en el decreto ejecutivo 196. Pero es una medida sectorizada solo para las provincias Carchi, Imbabura y los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha, zonas que fueron escenario de las protestas y cierres de vías durante 31 días. Y por ello, según el gobierno, es necesario impulsar la reactivación turística. El 8% de IVA regirá del sábado 1 al martes 4 de noviembre y será exclusivamente para los servicios definidos como actividades turísticas en la Ley de Turismo. Estas son alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento, agencias turísticas, transporte turístico, organizadores de eventos y ferias, centros de convenciones, guías turísticos, centros de turismo comunitario, parques temáticos, balnearios y centros de recreación. Además, la reducción solo se aplicará en los establecimientos que cuenten con registro de turismo. En Imbabura, el sector productivo aseguró que pidieron esta medida, pero para todo tipo de actividades, y al menos durante 6 meses, ya que las pérdidas, según el cálculo de las cámaras,
es de 75 millones de dólares. De esos, 12 millones corresponden al turismo. Ibarra, que celebraba sus fiestas, pasó de una ocupación del 80% en sus 87 hoteles al 20% y siguió en picada durante las manifestaciones. Llegamos a una ocupación hotelera menor al 4%, que eran casualmente personas que estaban atrapadas, digamos, de alguna manera. Por eso insisten que si bien la medida contribuye, debe ampliarse. Hasta el momento la ocupación hotelera en Ibarra ya ha subido al 40% y esperan duplicarlo en el feriado. Antes el límite de días en los que el presidente podía reducir el IVA era de 12, en feriados y los fines de semana que los preceden o siguen. Sin embargo, ese límite se eliminó en la Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, aprobada en julio de este año. La Judicatura derogó el reglamento que estuvo en vigencia menos de 2 meses y que endurecía las normas para la salida del país de los menores de edad. Los requisitos vuelven a ser los de antes. Vamos a revisar los cambios. El Consejo de la Judicatura lo aprobó y el Consejo de la Judicatura lo derogó. Todo en menos de 2 meses. El reglamento que había entrado en vigencia el 4 de septiembre anterior endurecía los requisitos para que los menores de edad pudieran salir del país. Incluía la obligatoriedad de descargar un formulario, llenarlo y de ahí llevarlo a una notaría. Y frente al notario había una serie de trámites más. La foto con el notario exigía las dos huellas dactilares de ambos pulgares. Exigía además que se sepa en qué aerolínea viajaban, cuál era la fecha de salida, por supuesto, la fecha de regreso, el pasaje de regreso, en qué hotel, residencia o domicilio iban a estar ellos alojados, cuál era el teléfono donde ellos iban a residir. El objetivo era estar seguros de que el menor iba protegido y cuidado. Pero él dice que no hubo una socialización efectiva con los notarios y con los funcionarios de migración. Se recogía la huella digital de un solo dedo. No se ponían las dos. Entonces, si el funcionario de migración y decían, no, me falta una huella digital, pues no salían. Si le decían, falta la fotografía, no salía. Entonces, esto ocasionó estos problemas. Algo más, hubo notarios que se quejaron por tener que tomarse la fotografía junto a los padres del menor. Fue considerado por algunos de los colegas como una afectación al ejercicio de la fe pública nuestra. Así que el reglamento fue derogado, pero esto no quiere decir que cualquiera puede sacar un menor del país así, sin ningún requisito. Simplemente ahora se ha vuelto al sistema anterior, que obliga igual a pasar por una notaría. Si el menor viaja sin sus padres, pues los padres deben autorizar la salida ante un notario. Y si viaja con uno solo, con el papá o con la mamá, el progenitor que se queda, el que no viaja, es el que debe autorizar. El múltiple accidente ocurrido en la Ruta Viva y un fuerte aguacero que cayó la tarde de este jueves en Quito generaron el colapso del tránsito en la capital. Algunas vías principales de la ciudad se inundaron y las alcantarillas se taponaron por la acumulación de agua. Paul Romero con las imágenes de lo que sucedió. El tránsito colapsó en Quito por el múltiple accidente en la Ruta Viva y la intensa lluvia que cayó la tarde de este jueves con descargas eléctricas y granizo, especialmente en el centro sur de la ciudad. Los 3 carriles de la avenida Mariscal Sucre a la altura del Bosque, al noroccidente de la capital, se inundaron y los vehículos circularon con dificultad con agua hasta el capó. Usuarios reportaron en redes sociales fuertes corrientes de agua en las avenidas Colón, América y 10 de agosto que taponaron alcantarillas en los pasos deprimidos. También el ECU 911 reportó acumulación de agua en las avenidas 12 de octubre y Patria. El aguacero duró aproximadamente 1 hora y caotizó el tránsito en toda la ciudad. En la avenida Simón Bolívar, una de las principales arterias viales de conexión de la capital, el tráfico fue más pesado y se formaron extensas filas de vehículos en todos los carriles de circulación. La situación se agravó porque esa vía conecta con la Ruta Viva, que permaneció cerrada la mayor parte del día por el siniestro. El tiempo de viaje desde Tumbaco a Quito y viceversa se triplicó. Según reportes ciudadanos, tardaron 1 hora y media en llegar a sus destinos. Los organismos de socorro no reportaron emergencias por la intensa lluvia. Un ambiente político tenso caracteriza el inicio de la campaña por la consulta popular. Autoridades locales y nacionales de la Revolución Ciudadana protagonizan varios de los enfrentamientos, incluso entre ellos, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
El sábado inicia la campaña previa a la consulta popular y el panorama político está lleno de tensiones. Autoridades locales y nacionales se han confrontado y varias de estas disputas tienen como protagonistas a miembros de la Revolución Ciudadana, encontrones que incluso se han dado entre ellos. Este jueves, Rafael Correa hizo público que serán expulsadas de su tienda política las concejalas Michelle Navas y María Lima. Ellas llegaron con la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el miércoles votaron a favor de la remoción de la alcaldesa de La Troncal, Miriam Castro, que también pertenece al correísmo. Rafael Correa dio su respaldo a Castro y afirmó que las dos concejalas se prestaron a una farsa. Castro fue denunciada por irregularidades que habrían infringido el artículo 333 del COTAD. Ella aseguró que impugnará ante el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá la última palabra. Ustedes sabrán juzgar a aquellos traidores. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y Jorge Yunda, exalcalde, tienen su propia confrontación. Yunda ha criticado la gestión de Muñoz y que haya buscado una condena en su contra por el caso Pruebas PCR. Los epítetos entre ellos han sido constantes. Y realmente contestarle al señor Yunda, que como alcalde fue un mediocre locutor y un mediocre voleibolista, no amerita de mi parte ninguna respuesta. Paola Cabezas, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, se suma a la contienda. En un video en el que criticó la gestión del gobierno en el cantón Eloy Alfaro, hizo alusión a la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. ¿Sabe lo que pasa con algunas autoridades de la provincia? Que han perdido la dignidad. Y la respuesta de Zambrano no tardó. Te falta la memoria como a tu patrón Correa. Dignidad es lo que a ti te falta. La misma presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, fue crítica con su compañero de partido, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Nadie conocía pues a Leonardo Orlando. ¿Y la gente por qué votó? Por Revolución Ciudadana. Por Revolución Ciudadana y por la obra de Rafael Correa. Y luego desconocer eso. Declaraciones que coinciden con la versión que días atrás circuló sobre la intención de González de postularse en las elecciones seccionales de 2027 a la prefectura de Manabí, algo que por ahora González no ha confirmado. El multitudinario concierto de BL en Cuenca, organizado por el gobierno nacional, generó controversia, mientras el presidente Daniel Noboa y la ministra Inés Manzano destacaron el evento como una iniciativa para promover la conservación de los páramos. Organizaciones indígenas lo calificaron como un acto propagandístico para ganar respaldo de cara a la consulta popular. Veamos. 70,000 personas asistieron este miércoles en Cuenca al concierto gratuito del cantante colombiano Bele, organizado y financiado por el gobierno nacional. Bele, de 22 años, es un exponente de música urbana con alta proyección internacional. El objetivo del show, según autoridades, fue promover la conservación de los páramos y los recursos hídricos. De hecho, se colocaron stands informativos sobre medio ambiente, pero no tuvieron mayor acogida porque lo central fue el show musical. El presidente Daniel Noboa celebró la masiva asistencia, compartiendo en sus redes sociales un video con fragmentos del concierto. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, también se mostró junto al cantante, pese a que no se acordaba de su nombre. Estoy aquí con... ¡Tatán! Lo máximo, qué lindo que es. Es más, me lo llevo al Ministerio del Ambiente y Energía. El evento musical Cuenca Natural Flow tuvo una alta carga política, porque se realizó un mes y medio después de la Marcha por el Agua en Cuenca, que reunió a 100,000 personas y obligó al régimen a revocar la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, y también porque se dio 3 días antes del inicio de la campaña por la consulta popular que se realizará el 16 de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, planteó en redes sociales que se investigue el costo del espectáculo. Estimó que habría sido hasta 3 veces mayor que el valor que normalmente destina su administración para conciertos de este tipo. Mientras que la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY calificó el evento como un show propagandístico destinado a ganar respaldo a la consulta popular en una ciudad que ha cuestionado la política minera del Ejecutivo. Y reportó que tras el concierto aparecieron letreros con la frase "prohibido el ingreso" en Quimsacocha, advirtiendo que el gobierno limite el paso a territorios ancestrales. El régimen no se ha pronunciado al respecto. El presidente Daniel Noboa plantea que las prestaciones de salud del IES
pasen al Ministerio de Salud Pública. Aclaró que esta propuesta no implicaría retirar el beneficio que tienen los asegurados. Carla Delgado conversó con 2 expertos en seguridad social sobre este tema. Escuchemos su análisis. Aunque ya lo había mencionado en 2 ocasiones anteriores, esta vez el presidente fue más preciso. Quiere que las prestaciones del seguro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pasen al Ministerio de Salud Pública. El mandatario argumentó que no es viable ni eficiente mantener 2 prestadores estatales de salud. Pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública. No se toca el beneficio del ciudadano. El ciudadano lo sigue manteniendo. El seguro social es una caja y debería manejarse como una caja y pues también administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones. Sin embargo, no detalló cuándo ni cómo se concretaría este cambio de modelo. Para Augusto de la Torre, ex coordinador de la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones del IES, la única forma de hacerlo sería mediante una reforma constitucional. La ventaja para el asegurador público es que podría aglomerar todos los riesgos de salud de la población. Entonces, al aglomerar todos los riesgos de salud es más fácil asegurar a la población. De la Torre considera que la unificación podría fortalecer el sistema de salud, actualmente afectado por una gestión ineficiente. El sistema de salud que administra el IES se financia con un aporte de los afiliados. A lo mejor no alcanza para los beneficios a los que él tiene derecho para cubrir y por tanto ya se genera un desfinanciamiento. En cambio, Alberto Narváez, coordinador de la Unión de Organizaciones de Defensa del IES, considera que la propuesta presidencial no solucionará los problemas estructurales del sistema de salud. El mismo Ministerio de Salud tiene un déficit de 25 a 30% de cobertura de salud. El Seguro Social tiene un déficit de 50% de servicios de primer nivel. Entonces, si le manda a los afiliados al seguro, van a tener una pésima calidad de atención. Finalmente, el especialista señala que el sistema público de salud sigue siendo predominantemente curativo y no preventivo, lo que lo mantiene saturado y desbordado. Seguridad. Varios frentes abiertos. Una tonelada y media de clorhidrato de cocaína es la muestra testigo entregada hoy en el puerto de Manta como resultado de un operativo conjunto con Estados Unidos en alta mar, donde fueron decomisadas 13 toneladas de droga valoradas en al menos $300 millones. Veamos. La captura se produjo tras detectar 9 movimientos sospechosos de embarcaciones tipo lancha rápida al noroeste de Galápagos con rumbo a Centroamérica. Tras el aviso de las autoridades ecuatorianas, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en aguas internacionales 13 toneladas de clorhidrato de cocaína. De todo ese cargamento, 1,5 toneladas fue entregada a Ecuador como muestra testigo durante un acto realizado en el puerto de Manta, en Manabí. La afectación a estas economías criminales asciende en el mercado aproximadamente a $300 millones. Junto a la droga hallaron teléfonos, boyas de rastreo satelital y equipo de navegación, además de los hombres a cargo del traslado. Tenemos al momento 18 personas que han sido aprehendidas. 5 de ellas faltan ser vinculadas y que el señor juez ha dictaminado que sean presentados para que rindan su versión. 14 de ellos cuentan con documentación marítima, es decir, han sacado sus carnets de pescadores. En lo que va del año, la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos ha permitido la incautación de más de 40 toneladas de droga. Sin embargo, en estas operaciones el país norteamericano entrega solo una fracción del total como evidencia formal. El resto lo mantiene Estados Unidos para obviamente sus procedimientos allá. El vocero de la guardacosta estadounidense destacó mediante un intérprete la coordinación con Ecuador. Este compromiso no es nuevo. La última vez que el Cutter James se desplegó en esta región, logramos incautar más de 22 toneladas de contrabando. Los detenidos, que son originarios de Manabí, Guayas y Santa Elena, quedarán bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.
2 bomberos de Machala fueron asesinados a tiros por 4 sujetos que se movilizaban en motocicletas en pleno centro de la capital orense. Una mujer que pasaba por el lugar resultó herida y permanece en estado crítico. Con 13 disparos fueron asesinados 2 miembros del cuerpo de bomberos de Machala mientras permanecían dentro de un vehículo particular estacionado frente a una entidad financiera en el centro de la ciudad. El ataque ocurrió al mediodía de este jueves. Las víctimas iban acompañadas de otro bombero y una mujer quienes resultaron ilesos. En ese momento que está estacionado el vehículo viene una motocicleta y les propina varios disparos. Una mujer que caminaba por el sector también fue alcanzada por una de las balas. Se encuentra hospitalizada en estado crítico. Los fallecidos fueron identificados como Jorge Granda Takuri, conocido como Calulo Jr. Ingresó en 2025 al cuerpo de bomberos como conductor. Según la policía, registraba antecedentes por delincuencia organizada. La otra víctima, Alexander García Caicedo, formaba parte de la institución desde 2024 y se desempeñaba como especialista en rescate en aguas rápidas e inundaciones. Cerca de 20 negocios entre restaurantes, despensas, tiendas de celulares y la propia entidad financiera cerraron sus puertas por temor. El tránsito vehicular fue suspendido por más de 2 horas mientras agentes de criminalística realizaban el levantamiento de los cuerpos. Las Fuerzas Armadas presentaron en San Cristóbal, en Galápagos, el armamento decomisado durante una operación en alta mar con el apoyo de agencias nacionales e internacionales. La operación se produjo aproximadamente a 250 millas náuticas al suroeste de Galápagos. Hallaron 8 bultos que contenían armas de fuego flotando en el mar. También de 2 embarcaciones que llevaban cerca de 3.000 galones de combustible de forma ilícita. Ecuador se afianza como referente mundial en alimentos orgánicos. El país lidera las exportaciones de este tipo hacia la Unión Europea y se ubica segundo a escala global. El banano orgánico es el gran protagonista que se distingue por su calidad y el no uso de pesticidas ni fertilizantes de origen químico, informa María Gabriela Carpio. Con $621 millones exportados en productos orgánicos durante 2024, Ecuador es, por 5º año consecutivo, el primer proveedor de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial después de México. Las estadísticas están publicadas en los informes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica, que destacan la capacidad del país para cumplir los exigentes estándares internacionales en calidad bajo esta categoría. Javier Rosero, presidente de la Federación de Exportadores, destaca el alcance de este logro. El hecho de que no tengan ningún tipo de pesticida, ningún tipo de fungicida o producto químico que se encuentre dentro del proceso de producción hace que en las prácticas agrícolas sostenibles tengan un valor adicional. Según datos de la Agencia Agrocalidad, en 2024 Ecuador exportó cerca de 700.000 toneladas de productos orgánicos a 40 países. La Unión Europea y Estados Unidos fueron los principales destinos. El banano ecuatoriano lidera la oferta con el 90% de las exportaciones de ese tipo, de acuerdo a la Asociación de Exportadores Bananeros AEB. Hasta agosto de este año, Ecuador exportó 28 millones de cajas de banano orgánico, cultivadas principalmente en las provincias de El Oro y Guayas. Nosotros tenemos a nivel de producción orgánica 14.870 hectáreas de 200.000 hectáreas. El nicho de banano orgánico a nivel internacional ha venido creciendo, pero siguen siendo nichos que tenemos que seguir fortaleciéndolos. Como referencia en el mercado internacional, una caja de banano convencional puede costar $7.85, mientras que una caja de banano orgánico puede llegar a $10.65 en promedio. Que sea orgánico, libre de agroquímicos, tiene mucho más costos y te genera menos productividad. Eso tiene que ser compensado en torno al precio. Según Fedexport, el crecimiento de los productos orgánicos en Ecuador ronda hoy el 6% anual, pero podría duplicarse. Siempre entendiendo que este es un nicho de mercado, es un segmento premium para el cual ciertos consumidores están dispuestos a pagar más. El liderazgo de Ecuador en productos orgánicos no solo fortalece su imagen en el exterior, también impulsa a más de 8.000 pequeños productores que hoy viven de prácticas sostenibles. Continuamos con más aquí en Televistazo Estelar. Después de casi 20 años, el ecuatoriano Douglas Bastidas regresa a Colombia para presentar un concierto. Ana María Palacios y nuestra cadena aliada Caracol nos cuentan los detalles.
Douglas Bastidas revivirá los éxitos de Tranzas en un concierto en Bogotá, Colombia, en el Lourdes Music Hall. Que fue un show muy chévere que hemos venido trabajando, que espero les guste, porque la verdad es que no nos vemos hace tiempo, es un reencuentro. Sí, estamos muy emocionados, ¿no? Estamos muy emocionados por también complacerlos, porque no sabemos qué canciones son las que más quieren escuchar, porque como no nos hemos visto tanto tiempo. A pesar de regresar después de casi 20 años, sus canciones siguen intactas en la memoria de los fanáticos colombianos. Y me encanta eso que nos fuimos, pero la música no se fue, se quedó con ustedes y la han hecho suya y tenemos esta oportunidad de revivir. Que ya no estoy aquí, morí el bien que te fuiste así de mí, no estoy. El guayaquileño habló sobre las historias en torno a las canciones más reconocidas de Tranzas como Dile y Morí. No es que las mujeres me dejaran siempre, no siempre, pero cuando me dejaban yo sufría, ¿no? Y para mí cuando se moría el mundo, se acababa el mundo y yo pues, artista sensible me imagino. El cantante se reencontrará con el público de Bogotá el 28 de noviembre. Feriado, un merecido descanso. El Día de Difuntos en Ecuador y el Día de Muertos en México, aunque tienen marcadas diferencias en algunas de sus expresiones culturales, también tienen semejanzas. Ambas fusionan tradiciones prehispánicas con influencia europea como el catolicismo. Se suman aquellas adoptadas con el tiempo. Luis Alfredo Zúñiga con más de estas comparaciones simbólicas. El Día de los Difuntos en Ecuador o el Día de Muertos en México comparten fecha y la intención es la misma: honrar a los fallecidos, aunque cada país lo hace a su manera. En Ecuador es un momento de recuerdo y conmemoración, mientras en México es más festivo. Ellos celebran la creencia de un retorno momentáneo de aquellos que se han ido. Así lo aseguran investigadores consultados por Televistazo, pero también hablan de similitudes. Para ambos países, la llegada de los españoles en el siglo XVI fue decisiva. Se definió el 2 de noviembre como fecha, como lo hace la Iglesia Católica, pese a que la conmemoración ya se hacía con sus propias costumbres en Ecuador durante milenios. Este es el primer cementerio para el año 6600 a.C. Cuando llegamos al periodo formativo que abarca desde el año 4200, muchos eran enterrados en fosas individuales y hasta llegar a la cultura chorrera se mantiene este patrón de entierros. México pasó por un proceso similar. Los vestigios arqueológicos más antiguos hasta ahora son de los 10.000 años antes de Cristo. La muerte era un personaje muy cercano. Se conmemoraba no necesariamente un día específico, sino varias veces en el año. En ambos países las tradiciones prehispánicas no desaparecieron, se transformaron. En Ecuador, la guagua de pan tiene origen andino, era salada y hecha de trigo, pero por la influencia europea se fue transformando en un pan dulce, con relleno y decorado. Mientras el pan de muerto mexicano empezó como un pan seco, a base de amaranto o maíz, pero también pasó a ser un bollo dulce, de forma redonda y huesos de azúcar. Ambos nacieron como un ritual para honrar a los difuntos. En la simbiosis, pues, de lo prehispánico con lo europeo. Y en Ecuador se suma la colada morada. Forma parte del luto para venerar o generar y recordar a esa gente. En México está el altar de muertos, el corazón de la celebración, donde se colocan las fotos de los difuntos para honrarlos y según la creencia sirve para liberar su alma. Se incluyen velas, papel picado y más elementos, como los platos favoritos del difunto. En zonas rurales de Santa Elena, en Ecuador, lo que se hace es la mesa de muertos. Es lo que le gustaba a quienes partieron. No es cuestión de alegrar al visitante de afuera, sino de recordar las cosas de nuestra gente. También hay costumbres que se han adoptado con el tiempo. La Catrina en México es contemporánea, pintada por primera vez a inicios del siglo XX, solo como una calavera con sombrero francés, llamada calavera garbancera, en crítica a quienes renegaban de su herencia indígena. Y fue en 1947 cuando el pintor Diego Rivera la rememoró en un mural y la denominó Catrina. La dibuja cogida de la mano de él. Catrina quería decir elegante. Tanto en Ecuador como en México se visitan los cementerios, pero con ritos distintos. Además, en ambos países, las expresiones culturales varían según la región o ciudad, pero mantienen el mismo deseo de rememorar a aquellos seres queridos que
que partieron. Y ahora hablemos de Cuenca, que atesora un patrimonio que no solo se mira, también se escucha. En su casco histórico, 19 iglesias alzan sus campanarios como guardianes del tiempo. Anuncian misas, celebran fiestas y no solo eso, también acompañan los silencios. Y cada toque de sus campanadas revela una parte de la historia de la ciudad, una memoria de bronce que aún resuena entre las calles empedradas. Apenas amanece y el centro histórico de Cuenca despierta con el repique de sus campanas. Aquí resuenan 60 campanas de bronce distribuidas en 19 iglesias que han marcado la historia de la ciudad. Su antigüedad varía entre 400 y 70 años. Cuenca es un relicario de patrimonio cultural y sus campanas en las diversas iglesias son un ejemplo paradigmático de aquello. Entre las más antiguas destaca la Santa Ana, fundida en 1682 en la Catedral Vieja, y la San Ignacio de 1711, que ya no conserva el péndulo interior que hacía sonar su bronce. A pocos metros, en la misma calle, la iglesia del Carmen de la Asunción tiene 5 campanas de distintos tamaños que anuncian los oficios religiosos. Las más grandes tienen 7 décadas y su repique, entonado por las propias religiosas carmelitas, se escucha cada mañana a las 6, cuando llaman al rezo del Ángelus. La fundición de las campanas depende mucho para provocar una nota musical. El tamaño es también determinante. En San Francisco, una campana de unos 400 años conserva su fuerza, aunque el paso del tiempo borró su inscripción original. Pero es en la Santo Domingo donde está la más grande de todas, la llamada Ronca Moreno, de 2 metros de alto por 2,20 de diámetro, fabricada en 1918 en Cuenca. Una fisura en su borde le da ese tono grave y ronco que la hace inconfundible. Las campanas han sido a través de la historia elementos para comunicarnos. Han sido los medios de comunicación tradicional que hemos tenido. De las 60 campanas del centro histórico, 20 llegaron desde Europa. Las 3 que se proyectaban para la Catedral de la Inmaculada fueron importadas desde Alemania en 1977 como un obsequio de la diócesis de Múnich, pero su peso impidió colocarlas en las torres inconclusas. Hoy se exhiben en el Museo de la Catedral Vieja. Son un símbolo sonoro de Cuenca, testigos de su historia, su fe y sus amaneceres. Gracias, amigos, por su sintonía. Mañana en Contacto Directo estará Norman Bock, consultor de proyectos hoteleros, para analizar la calidad del turismo en Ecuador. Además, Jorge Gallardo, exministro de Economía y Finanzas, con su libro La Verdad sobre la Deuda Externa, con quien hablaremos de cómo se proyecta la realidad del país frente al endeudamiento público. Amigos, sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televista.